Ha dado inicio la campaña política de este año 2023. Estamos ya en la temporada en la que nos acercamos a los comicios generales del 25 de junio y precisamente han de transcurrir estos 90 días y un poco más para que los candidatos puedan presentar su propuesta, su plan de gobierno. Y por eso aquí en Noti7 la idea de hacer entrevistas a los candidatos a la presidencia en esta primera ronda. Y hoy pues nos complace presentarles al candidato del partido Vamos, Manuel Conde, quien seguramente tendrá mucho que compartir con ustedes, audiencia de Noti7 y con el pueblo de Guatemala sobre su propuesta. Gracias por estar con nosotros, diputado Manuel Conde. Es interesante pues escuchar esto, que es lo que seguramente estará esperando la ciudadanía. Bienvenido a Noti7. Muchas gracias, Luis. Es un verdadero gusto estar con ustedes, visitar esta casa, saber que ustedes siempre están del lado de la democracia, y es por medio de estos programas como realmente se construye la democracia en una sociedad. Así que un honor estar con ustedes. Muchas gracias. Y en efecto, amigos televidentes, vamos a ir desarrollando, como decíamos, pues esta serie de entrevistas que noche a noche nos van a permitir conocer a los candidatos. Pero hagamos una retrospectiva de Manuel Conde. ¿Quién es Manuel Conde, el político que incursiona en diferentes cargos, pero también se propone para una candidatura como hoy la de la presidencia de la República? Bueno, tener que decirle que no tuve mucha opción. Yo nací en un hogar de políticos, soy tercera generación en la política, mi padre, mi abuelo, mi madre, y desde muy pequeño, desde muy joven yo estaba ilusionado con tener un día la cédula de vecindad para poder ejercer mi ciudadanía, y así empecé a la política muy joven y efectivamente pues a temprana edad incursioné a la vida pública. Pertenecía al movimiento de solidaridad, de Acción Solidaria Más, y ahí entré yo a la vida pública. Luego, para el año 2003, fundamos un nuevo partido, el Movimiento Cambio Nacional, y luego en 2007 participé con Unión Democrática como candidato a la presidencia de la República también. Así que esta es mi tercera participación como candidato a la presidencia. Y hoy tengo el gusto, tengo el orgullo, tengo la satisfacción de poder decir que mi candidatura es consecuencia de una alianza que hemos hecho en el Congreso, que he podido yo liderar de alguna manera, que he podido respaldar en el Congreso una unidad interpartidaria, y que eso motiva a la dirigencia del partido Vamos a invitarme a ser su candidato, lo cual acepté gustoso porque hemos podido transitar en estos 3 años y meses de gobierno, del periodo de gobierno, desde una alianza en el Congreso que nos ha ayudado muchísimo, y mi vocación siempre ha sido la de buscar consensos, construir la unidad nacional, y hoy soy candidato del partido Vamos, el partido político más grande que hoy está en Guatemala, y la familia Vamos es verdaderamente ya un movimiento político nacional. Ahora, ser candidato a la presidencia conlleva un compromiso seguramente y una decisión también que tomar, porque la actividad no es poca cosa. Digamos, usted está pues todavía en funciones como diputado y encara este proceso pues con toda esta responsabilidad que les lleva pues por todo el país prácticamente. ¿Cómo ha resultado el tema? Para que nuestra audiencia hoy se forme una idea, en las últimas 10 semanas hemos visitado 125 municipios, 4 municipios por día, jueves, viernes, sábado y domingo. La tarea no es fácil, la tarea no es nada liviana, al contrario, es fuerte, y esto implica un sacrificio en todos los órdenes, pero cuando se tiene vocación, cuando se nació para esto, o sea, yo no estoy con un número de lotería viendo si me gano el premio, sino yo toda mi vida he participado en la política con vocación, con compromiso, con decisión, y por esa razón es que hoy asumo esta responsabilidad y le planteo a la sociedad guatemalteca mi candidatura, sustentado en una carrera política que he construido por más de 35 años y que he estado en la política vigente esos 35 años. Mi candidatura no es de cada 4 años, no, yo estoy en la cotidianidad de la política nacional, yo estoy cerca de la dinámica política del país, y eso me permite plantearme ante mi sociedad y decirles pues lo que Dios me ha permitido en experiencia, en vida política, en transcurrir por muchos años. Hoy, con toda la responsabilidad que eso implica, me considero un hombre de Estado formado para poder gobernar esta nación.
Y si hablamos ya de la propuesta que se permite precisamente a partir de hoy, porque lo de antes fue proceso de afiliación, de sumarle al partido y de tener las bases, supongo, reagrupadas, pero ya en cuanto a la propuesta, ¿cuál es ese fundamento, esa base de la propuesta de Manuel Conde para la presidencia? Pues a mí me ilusiona mucho poderle decir a la sociedad guatemalteca que lo que tenemos que es continuar el proceso que ya empezamos. No podemos cada 4 años volver a escribir una nueva historia. Estamos en las posibilidades por primera vez en forma real y objetiva en la era democrática de poder decirle al país, continuemos un proyecto que ya está encaminado. No vamos a venir otra vez a inventar las soluciones que al final de cuentas no son soluciones y que hoy podemos decir, estamos en un proceso que no es perfecto, en un proceso que es de alguna manera corregible donde tiene que ser corregido, pero ya tenemos un norte y el país va caminando, salimos de la etapa más difícil de nuestra historia, como fue esa pandemia que nos dejó a todos sin entender muchas veces lo que estaba sucediendo, pero padeciendo las consecuencias de esa pandemia, y sin embargo nuestro país en estos 3 años ha crecido económicamente, se ha adelantado en sus procesos y eso no lo podemos perder. Tenemos que saber continuar y agotar las etapas y asumir los retos que se nos vienen por delante. Y hablábamos precisamente de las bases que han ido conformando y de la estructura que tienen que tener como partido, porque se entiende que para lograr esa candidatura y además una consecuencia en cuanto a poder realizar la obra, porque sin diputados, sin alcaldes, sin pues cargos de elección popular que funcionen, no lo van a lograr. Pero ¿cuántos candidatos lograron hasta este momento bueno, proponer? Al día de hoy tenemos 335 candidatos y tenemos 3 comités cívicos que están aliados con la propuesta del partido Vamos, de los cuales estamos en 193 alcaldes con el partido Vamos que están buscando su reelección, pero el resto de nuestros candidatos son primeros y segundos lugares. La estructura política del partido Vamos es muy vigorosa, pero quizá lo más importante, esa estructura partidaria se mueve dentro de un ámbito casi familiar, de lealtades, de compañerismos, de voluntad compartida. No tenemos esos odios que muchas veces en los partidos políticos no permiten avanzar hacia sus objetivos. Al contrario, el partido Vamos es producto de esa gran alianza que yo he hablado, de esa búsqueda de la unidad nacional, y hoy es un partido consolidado donde se respetan los liderazgos distritales, se respetan los liderazgos municipales, se respetan los liderazgos nacionales a partir de una causa, la unidad nacional para seguir construyendo la Guatemala diferente, pero también para seguir caminando hacia los nuevos objetivos, los nuevos retos, porque cada etapa le va presentando a uno dificultades, pero también esas dificultades se convierten en oportunidades para poder direccionar la vida política del país dentro de un marco de estabilidad política y de gobernabilidad. Eso es el reto. ¿Y algunos de estos alcaldes estarán por la reelección? ¿Qué porcentaje o cuántos de ellos? Le decía que tenemos 183 alcaldes que van buscando su reelección con el partido Vamos. 183 alcaldes, muchos de ellos tienen 2, 3, 4 periodos, otros están en su primera reelección, pero lo que yo destaco y lo que quedó evidenciado el día de ayer cuando cerramos nuestra gran jornada de afiliación fue esa unidad partidaria y esa representatividad nacional que nos permitió decirle a la ciudad de Guatemala con una visita multitudinaria, aquí está nuestro país entero, aquí está la unidad nacional que representamos. Algunos adversarios políticos le han señalado de haber aprovechado los actos oficiales, los de gobierno, para hacer presencia aún antes de la convocatoria a elecciones generales. ¿Es eso cierto? ¿Cómo planteó usted su participación dentro del partido oficial? Yo lo he dicho siempre con toda sinceridad, con toda claridad, como me gusta a mí hablar y actuar en la política. O sea, yo no soy un diputado que cita a un funcionario a su despacho en el Congreso para faltarle el respeto, gritarle, algunos hasta escupirles cuando están gritando. Hay colegas diputados que caen a ese nivel. No, Manuel Conde es diferente. Manuel Conde aprueba y busca el apoyo para el nacimiento de una nueva ley, pero en mi función de fiscalización
Yo lo dije en cada tarima en la que estuve, en cada momento que se inauguró una obra, en cada momento en que entregamos un aporte al adulto mayor. Yo estoy acá fiscalizando lo que yo aprobé en un presupuesto. Y mi interés es que ese recurso que nosotros aprobamos para adultos mayores, para jubilados, para proyectos educativos, salud, agua, desarrollo, que esos recursos lleguen a donde tienen que llegar. Entonces mi labor, los diputados legislamos, fiscalizamos, intermediamos y elegimos. Entonces la fiscalización es una labor propia del diputado. Y mi presencia en esos actos pues era en un acto de fiscalización que otros lo hacen a su manera. Otros van a fiscalizar, se saltan una pared, se disfrazan de otra institución para meterse, hacen ese tipo de cosas que no son parte y forma propia de un diputado. Yo lo hago fiscalizando y además, cuando volvemos al hemiciclo y toca debatir la aprobación de nuevos recursos, he tenido la solvencia de poder decir, yo estuve en tal actividad, en tal acto, en tal inauguración, y eso me permite también sentir la satisfacción del deber cumplido como diputado y no siendo un diputado que arrincona a un funcionario en un despacho para ver qué logra, sino yo voy al lugar de los hechos. Bueno, vamos a seguir con esta entrevista, la primera a los candidatos a la presidencia de la República aquí en Noti7, pero tenemos una pausa y luego volvemos con más de la propuesta de Manuel Conde, candidato a la presidencia por el partido Vamos. No cambie. Estamos de regreso aquí en Noti7 conversando esta noche con el diputado Manuel Conde, quien propone una candidatura a la presidencia de la República por el partido Vamos. Y hemos hablado precisamente de ese perfil político y de la actividad que se ha mantenido hasta este día en que empieza precisamente la campaña electoral. Pero entremos, diputado, en materia y conozcamos su visión, aunque mucho de esto pues usted lo ha expresado desde su curul. Pero el tema de las extorsiones, sin lugar a dudas, va a ser medular en esta campaña política. E incluso se empiezan a hacer comparaciones del trato que han recibido los mareros de la ley que propició el presidente Nayib Bukele. ¿Cuál es su idea de combatir las extorsiones y a las maras? Bueno, la ley guatemalteca nos permite totalmente combatirlos. La voluntad política, el compromiso, la capacidad de nuestras fuerzas de seguridad. Pero no podemos tolerar que una persona de una tienda, una carnicería, una mujer que vende tostadas en la calle, le llegue un grupo de mareros a extorsionar. Tenemos que sacar a esos bandidos de sus ratoneras, porque son verdaderamente aquellos que perturban la vida de la persona que está ganándose la vida honestamente. La ley lo permite, la fuerza de seguridad debe saberlo hacer, y ahora hay recursos tecnológicos, hay drones, hay cámaras, hay tecnología que se puede poner al servicio, hay escuchas telefónicas, ¿cómo poder combatir la extorsión? No podemos seguir pensando que el país va a estar tranquilo, que se va a poder desarrollar económicamente cuando estos delincuentes tienen que salir de las ratoneras y los tenemos que llevar a una ratonera que es donde verdaderamente deben de estar. Y en ese lugar no estar gozando de televisión, teléfono, visitas conyugales, no, tienen que ser tratados como lo que ellos son. Son delincuentes que no tienen ninguna consideración con una persona honesta, trabajadora, con una mujer, con un anciano, con un adulto mayor. A esos hay que sacarlos de las ratoneras y meterlos a la ratonera en donde deben de estar. Pero la extorsión es hoy uno de los grandes calvarios que a mí me repiten donde llego. Al departamento que vaya hay problemas de extorsión y las tenemos que combatir con la ley, con la fuerza pública del Estado y usando los recursos tecnológicos que hoy están al alcance de la seguridad del país. Y seguramente en el tema de la seguridad ciudadana, la necesidad de los guatemaltecos de sentirse libres para transitar, para comerciar, para tener una vida, pues sale y se encuentra hoy en debate el tema de la pena de muerte que ustedes han mantenido ahí en el Congreso de la República, pero ¿cómo la defendería para poderla aplicar realmente, ya que hay ciertas situaciones legales que hay que librar? Primero hay que entender que la pena capital está normada en la Constitución Política de la República de Guatemala. Luego nuestro Código Penal también la incluye como una pena capital. Tenemos que salir de esos escollos, tenemos que volver al indulto, tenemos que denunciar total o parcialmente el Pacto de San José
pero lo que tenemos que hacer es aplicar la pena de muerte, porque aquel que viola, que roba, que asesina, que tortura a una niña, que la entierra en un basurero, esa persona tiene que tener no solo un castigo ejemplar, ni tiene que ser solo una medida disuasiva, tiene que venir el peso de la ley para ponerle orden a una sociedad y que aquel que se atreva a ese tipo de acciones sepa, sin lugar a dudas, que la pena de muerte, que la pena capital, que el castigo ejemplar va a caer sobre él. Pero ya ese debate no debiera ser un debate en el que choquen los pensamientos, al contrario, debiera ser una causa nacional para terminar con ese tipo de delitos. Bueno, y como tenemos que ir hablando de todos los temas un poco, creo que otra de las grandes preocupaciones, ya hablábamos del tema de seguridad, es el de la economía, el de los bolsillos de los guatemaltecos, que si bien es cierto, hemos sido afectados por la pandemia, por la guerra de Rusia con Ucrania, la gasolina ha subido pues por semanas a niveles muy altos, pero también se nos fueron los precios para arriba y el bolsillo un poco gastado. ¿Cuál es su propuesta en materia económica? En el tema de los hidrocarburos, de los combustibles, tenemos que también combatir la especulación. Los precios internacionales suben, en Guatemala no ha llegado el barco y ya le subieron el precio. Y los precios internacionales bajan, y en Guatemala bajaron los precios internacionales y los precios se mantienen. Tenemos que también tener mucho más ojo y cuidado en la especulación que se hace en la venta de los combustibles. Pero la parte económica es hoy una de las grandes metas y desafíos que el país tiene. Tenemos que luchar, tenemos que apoyar al agricultor, desde el Ministerio de Agricultura, apoyar la producción agrícola del grande, mediano y el pequeño, para que esos productos que tienen un costo en la producción hoy que son muy elevados, puedan tener algún tipo de consideración en precios para el consumidor final. Tenemos que luchar por la generación de empleo. Aquí hay candidatos que ya están ofreciendo cosas populistas, que el bono 17, que el bono 18. La única manera de combatir la pobreza y de tener capacidad de consumo es generando riqueza, generando empleo, generando estabilidad, generando inversión nacional o internacional, pero no con propuestas populistas de candidatos a los que ya se les dijo no les toca, pero hoy lo repiten una vez más en una actitud electorera. Guatemala ya no está para eso, Guatemala está para que seamos inteligentes, aprovechemos un momento de oportunidad para nuestro país y que verdaderamente generemos riqueza por medio de la generación de empleo, de la generación de salarios justos y dignos y de la oportunidad que tanto joven está hoy aspirando a tener para poder tener un trabajo digno que le permita vivir en esas condiciones. Y sin lugar a dudas la pandemia vino a desnudar también la necesidad del apoyo a la población, por ejemplo en materia de salud. Se demandan muchos servicios que siguen siendo precarios para la población que necesita de una atención gratuita. ¿Cuál es la propuesta y cómo poder ponernos al día en ese tema? Mire, la pandemia fue la gran radiografía del estado de la salud pública del país. 30 años sin construir hospitales, 30 años con centros de salud que eran unas galeras. A partir de la pandemia se empezó a construir hospitales, 5 hospitales, que hoy ya no son hospitales COVID, sino son hospitales que están ya al servicio de la población. Los centros de atención primaria, los CAP, son la gran solución porque son centros pequeños hospitales que en los municipios atienden las necesidades en materia de salud y evitan que un paciente vaya a hacinarse al hospital nacional, al hospital regional. Creo que los centros de atención primaria son y deben ser la solución inteligente en materia de la salud pública. Pero tenemos que luchar también para bajar el costo de las medicinas, tenemos que luchar para hacer accesible la medicina al guatemalteco. Vea, el programa del adulto mayor, hoy además del estipendio que se le da al adulto mayor, del aporte que se le da, hoy hay una política que se estableció en el Ministerio de Salud de dar medicina geriátrica a los adultos mayores para que esos recursos no los utilicen para comprar sus medicinas. La salud pública tiene que ser absolutamente eficiente para darle cobertura a todo aquel ciudadano que busca un hospital nacional, un centro de atención primaria, un centro de salud y que tiene una necesidad que pues la salud no puede ser lo que nadie puede accesar porque es tan cara que el Estado debe propiciarla de una manera digna.
Un tema aledaño, pero también con sus precariedades, es el de la educación, porque ahí estamos hablando del futuro de nuestro país, de ese bono demográfico del de que tanto se habla hoy día, pero que también pues tiene sus precariedades, que tiene sus deficiencias, aunque también un crecimiento precisamente. ¿Cuál es su propuesta en materia de educación? Nuestra Constitución dice que la educación es universal, es gratuita y es obligatoria. El Estado debe cumplir con esas tres condiciones y hemos empezado a mejorar en ese sentido. Pero mi propuesta va direccionada ¿a qué? A hacer un cambio en el sistema y el método educativo del país. No podemos seguir educando para que la gente aprenda a leer y escribir o que aprenda los ríos de Europa. Tenemos que educar para formar capacidades. Y educar para formar capacidades significa que desde la preprimaria el niño empiece a desarrollar habilidades, empiece a desarrollar capacidades a partir de su propia vocación. El niño que nace en un contexto agrícola, que aprenda la tecnología para el servicio agrícola, pero que nuestros jóvenes hoy en un mundo competitivo sean capaces también ellos de poder ofrecer sus capacidades para esos mercados que hoy están viniendo a Guatemala, la inversión extranjera. Tenemos que tener no solo mano de obra, tenemos que tener capacidades humanas, tenemos que tener un recurso humano preparado, pero no solo preparado para las habilidades manuales, preparado para pensar que somos un país bioceánico, que somos un país con unas grandes oportunidades. Eso es el cambio que el país necesita en materia educativa. Vamos a reformar el sistema educativo, de un sistema educativo que lo que hace es educar para que la gente aprenda, pero ¿qué aprende? Lo que tiene que aprender la gente es a ser competitivo, a ganarse la vida y a poder salir adelante. Bueno, usted que ha tenido tanto en la trayectoria política y en la era democrática del país a partir de la Constitución del 85, y quisiera hacer esta pregunta porque seguramente la población guatemalteca le ve a usted como un candidato del partido oficial. Sin embargo, hemos visto históricamente que ningún partido oficial ha repetido. Y a usted seguramente como esa figura le toca lidiar con los aciertos y desaciertos que pudo haber tenido el actual gobierno. ¿Cómo va a perfilarse y cuál es su visión para poder pues, ganar la presidencia de la República? Primero, lo que está planteando Manuel Conde es démonos la oportunidad como país de poder continuar un proceso, un proyecto, un plan de nación que está en camino. No cometamos el error de querer cambiar para retroceder. Pero ¿quién de los candidatos que están hoy acompañando esta contienda puede decir que no fue oficialista? Ya, de las dos señoras que son candidatas, las dos fueron oficialistas y sus partidos nacieron, gobernaron y murieron. Esa es una historia, ellas ya fueron oficialistas. Otro candidato fue presidente del Congreso, de un Congreso que terminó siendo depurado. O sea, ¿quién realmente hoy puede ofrecer un cambio? Yo lo que estoy ofreciendo y lo que estoy planteando desde una plataforma, con un plan de innovación y desarrollo que ya está en marcha y una continuación de ese plan, es construyamos ese país dándole continuidad a ese proyecto y entendiendo que aquellos que ofrecen el cambio, verdaderamente, ¿qué cambio van a ofrecer? Lo que tenemos que hacer es desarrollar este plan de innovación y desarrollo, continuar porque los resultados demuestran que ha sido efectivo, y sigamos trabajando, pero fundamentalmente, que esa sí es una propuesta que yo añoro y que yo le planteo a Guatemala, mantengamos la unidad nacional. Ya no más odio, ya no más rencores, ya no más discursos descalificantes, ya no más ofensas, ya más serios, por favor. Un día tenemos de campaña y uno recorre los bulevares y uno ve las fotos, uno ve los dichos, uno ve, perdón, esto no son comedias, aquí no estamos con chistes. Guatemala necesita seriedad, necesita compromiso, necesita consecuencia. Ahora, un político formado como yo, no me puedo poner yo a competir con alguien que saca fotos golpeado, con que saca, no, perdón, eso no puede ser. Guatemala necesita algo diferente, necesita que seamos serios. Miren en el Congreso cómo se comporta la gente, tira agua, se maltrata, hace cosas, el país ya no quiere eso. Los políticos tenemos que ser serios, responsables y además asumir compromisos, ofrecer a sabiendas de que no van a cumplir, todos lo hacen,
pero compromiso es lo que Guatemala quiere y compromiso es lo que Manuel Conde y el proyecto Vamos le ofrece al país. Y bueno, tenemos un minuto finalmente de esta entrevista, de este primer acercamiento con Manuel Conde como candidato a la presidencia de la República. Y lo que usted quiera expresarle a nuestra audiencia a nivel nacional e incluso más allá de nuestras fronteras sobre el proceso electoral y todo lo que está por venir de aquí al 25 de junio, que el tiempo pues va a pasar rápido. Sé que muchos hermanos guatemaltecos fuera del país están viendo este programa. Mi saludo, mi respeto y mi compromiso con ellos para poder trabajar y luchar al lado de ustedes para que las condiciones de ustedes allá sean dignas y sean respetadas. A la sociedad guatemalteca decirles, estamos empezando una campaña electoral. Esa campaña electoral nos obliga a ser responsables con lo que planteamos. Nos obliga a mantener las normas y las conductas propias de la democracia. Nos obliga a respetar la ley. Yo no entiendo cómo hay aspirantes que saben que están violando la ley e insisten en querer participar. Sin embargo, ya estamos los que vamos a participar. De hoy en adelante, seamos respetuosos con nuestros electores, seamos respetuosos entre nosotros mismos y motivemos a la juventud a una participación libre y consciente, que es lo único que a nuestro país lo podría sacar adelante. Muchos jóvenes van a ir a las urnas por primera vez. Respetemos ese ejercicio ciudadano y seamos nosotros los candidatos los que tenemos la capacidad de decirles, háganlo con voluntad porque pueden confiar en nosotros. Pues muchísimas gracias, diputado Manuel Conde Orellana, por haber comparecido hoy ante la audiencia de Noti7, por plantearnos brevemente este programa de gobierno que supongo pues estará contenido ya en sus... Mañana lo vamos a presentar públicamente, nuestro plan de innovación y desarrollo 2.0. Y alguna forma de consultarlo, supongo, también en sus páginas. Páginas y habrá ahí códigos para poder accesar al plan y el plan está absolutamente bien desarrollado y muy bien elaborado por mesas técnicas que no son accidentales, son mesas técnicas que por años han trabajado. Sí, a la población hay que pedirle que se informe y que tome pues la mejor decisión. Gracias de nuevo y nos encontraremos seguramente en este breve tiempo que nos separa a las elecciones generales a través de pues la televisión guatemalteca y de Noti7. Un honor estar siempre con ustedes y un saludo a la audiencia. Una buena noche para todos. Gracias. El diputado Manuel Conde Orellana, candidato del partido Vamos a la presidencia de la República, en esta primer entrevista a los candidatos a la presidencia de nuestro país en las elecciones generales 2023. Volvemos.